Estamos hablando de negocios. Es que hay un acuerdo sobre el tema de la corrupción. Arriba Sobre ese tema hay un acuerdo. Corrupción, sí, de impunidad. Pero no los va a perseguir, candidato. No, es que hay un Entonces, sí, porque no los va a perseguir. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad. ¿Cómo? Y claro que los mexicanos, todos, sí, la mayoría de los mexicanos está de acuerdo. Totalmente. Ahora, el que hace esos negocios, sí, es el que hace esos jugosos negocios al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos, ¿sí? Pues claro que no quieren el cambio, o sea, los comprendo. Pero no los va a... ¿Cómo? ¿Pero cómo? A ver, No les voy a perseguir, por favor. porque no es mi fuerte, Candidato. y porque lo que queremos, ¿sí?, es sacar a México del atolladero en que lo han metido. Vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. A ver, candidato, ¿Pero cómo? Denis tiene otra pregunta en ese mismo tema. En el tema de la corrupción, y que creo que ahí sí hay una... A ver. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, si me permite hacer el contexto, en los últimos 10 años, Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué se podía ver el petróleo bajo? Carlos, inclusive en gas. Hoy en día, México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y, sobre todo, transformar hidrocarburos en empleos. Está ahí. Pero hay más, ¿eh? Pero bueno, ya después lo vemos. Pero el artículo... ¿Manden? Yo ya sabía, ya lo habían denunciado, hasta hice un video, nada más que todo lo archivaban. Yo presenté denuncias, por eso tengo autoridad moral, contra Salinas, contra Cedillo, contra Fox, contra Calderón, contra Peña Nieto. Denuncias formales, sobre todo por la entrega de los bienes de la nación, los bienes del pueblo, a particulares, por las privatizaciones y por la corrupción. En aquel entonces se tenía que buscar la forma de acusarlos por traición a la patria, porque de acuerdo a la Constitución, y eso lo tenemos que modificar, a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Entonces, miren lo que escribió hace 3 días, léelo, ¿no? Carlos Rodríguez Mora. No, es muy interesante lo que estamos viviendo, pero a mí me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice. Yo por ahí escuché de que les había costado comprar la reforma energética, creo que 1,200 millones de pesos. Y como lo plantea él, pues es creíble. Miren lo que dice. Bueno, este artículo lo escribió el 22 de julio en el Universal, cómo casar a Peña Nieto, y dice así. ¿Cuánto
hace 4 días, ¿no? Hace 4 días. Enrique Peña Nieto solía hacer amarres en su propia oficina, con gobernadores o con legisladores de mayor perfil. Votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados generaran una comisión entre comillas. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial de Los Pinos y muchas veces incluso giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de Egresos de Hacienda. Dale tantos millones a tal o a cual y punto. Lo que seguía era una minuciosa operación para darle forma legal al asunto. El papeleo, pues, para guardar las apariencias. Esa minuciosa operación era llevada a cabo por un hombre que fue asesinado hace 2 meses en Morelos. La Fiscalía Local apuntó al más alto nivel. A cambio de los votos del Congreso, legisladores y gobernadores recibían manga ancha para etiquetar, entre comillas, recursos del presupuesto federal hacia alguna obra pública que quisieran, y de esa obra ellos se quedaban con una tajada. Isaac Gamboa era el hombre que aterrizaba el papeleo. Las citas solían realizarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la Avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Era el último eslabón de los moches, entre comillas, que habían pactado en las negociaciones políticas los altos mandos del gobierno. Gamboa Lozano se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba, pero no era el único que sabía. Otro personaje clave en la trama de los moches es hoy diputado federal del PRI, el subsecretario Galindo, que trabajaba en Hacienda bajo el mando de Luis Videgaray y con acceso directo al entonces presidente. Y también sabe buena parte de esta truculenta historia el también legislador priista Luis Miranda, amigo entrañable de Peña Nieto, una especie de rey del cash que manejaba enormes cantidades de dinero en efectivo para la operación política, primero como subsecretario de Gobernación y luego como secretario de Desarrollo Social. Esto me lo cuentan distintas fuentes a las que he acudido para tratar de encontrar nuevas aristas en la historia de la corrupción detrás del Pacto por México que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectáculo político la participación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido. En la operación de compra de votos que acompañó al Pacto por México, el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminable. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia y contra cuántos realmente existe un proceso judicial que termine en una sentencia. Solo con una investigación exhaustiva que no seleccione interesadamente acusados y derive en una condena, se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política. Pero hay otro de... Esos departamentos, los de Lozoya, eran sus cajas fuertes. Medían como 1,5 metros de altura. Les cabían más cash de lo que pudiera uno imaginar. Las cajas fuertes estaban en departamentos de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y solo se abrían bajo las órdenes de Froilán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así me lo revelan fuentes a quienes consulté buscando detalles sobre el modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los fajos de billetes solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y otras boutiques carísimas que iban engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido. A veces se entregaban en los departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor, se veía a los legisladores al terminar su jornada de trabajo desfilando en los pasillos de las cámaras de diputados y senadores con sus bolsas de marca rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches. Los nombres de quienes recibieron dinero lo saben muy pocos, pero entre ellos sin duda están Emilio Lozoya y sus operadores Froilán Gracia y Carlos Outrey. En las negociaciones de la reforma energética, los funcionarios solían decir que gastarse millones en sobornar legisladores
era un costo mínimo frente al dinero que iban a entrar con los contratos de la reforma energética, según testigos de los encuentros. Por eso no faltó el vivo que en vez de pedir sus bolsitas de cash, mejor pedía llevar mano en contratos petroleros que pudieran inclinar a favor de empresas de amigos y socios que le redituarían jugosamente el favor. Está claro, en la mira están muchos más, está claro que en la mira están mucho más el PAN y sus integrantes que políticos de otros partidos. Eso por la razón político-electoral que también mueve al presidente López Obrador. Es natural.